entre todos, ¿no? Aquí con esto del Cine Club. Este mes de julio y en alianza con Museo Q, perdón, y la Caja Negra, programamos el ciclo Orgullo en Casa con unas pelis muy chéveres para crear diálogo en torno a las comunidades no heteronormativas. Ya les cuento un poquito sobre Museo, para quienes no nos han acompañado en las funciones anteriores. Museo Q es una iniciativa de museología que recupera, comunica y visibiliza las historias y las memorias de las personas LGTBIQA como parte de nuestro relato nacional. Como consideran que los museos con o sin muros tienen un potencial suficiente para subvertir cánones y pues transformar estereotipos y promover avances en los derechos humanos, nos traen unos proyectos increíbles semanalmente a través de sus redes sociales, que les invito a todas las personas que pues le echen una seguida y se vean lo que anda haciendo el museo por estos días. Por su parte, la Caja Negra es una iniciativa que desde hace 9 años se lleva a cabo todos los fines de semana en el Colegio INEM Francisco de Paula Santander, la localidad de Kennedy, y pues se realiza con estudiantes y con personas egresadas de la institución. La Caja, además de realizar proyectos audiovisuales propios, o sea, hacen también proyectos audiovisuales, ¿no? Como que dan cuenta un poco sobre la realidad de las inquietudes de los y las estudiantes del colegio, y pues también se pueden enterar de los proyectos que se llevan a cabo siguiéndolos en Facebook como La Caja Negra, Cineclub Productora Escolar. Como pues les estaba diciendo un poquito al principio, la iniciativa de nuestro Cineclub consiste en un espacio íntimo de discusión pensado especialmente en la localidad de Teusaquillo, que es en donde nos encontramos ubicados, y aunque se ha abierto a otros lugares de Bogotá y pues del país en realidad a raíz de todo esto de la cuarentena, no queremos que deje de ser un espacio personal de reflexión sobre temas que nos conciernen a todos. Consideramos que pues es necesario dejar en claro en estos espacios que estamos creando, son lugares seguros para ver otro tipo de contenidos y no esperando un lugar masivo, lleno de mucha gente, asociado como a los aspectos comerciales, sino que nuestro interés siempre recaiga en la calidad de las conversaciones y las reflexiones que se crean, ¿no? Pues pasando un poquito a nuestros encuentros semanales de los miércoles, les cuento que este mes de julio sí quisimos dialogar en torno a la identidad, la diversidad sexual y la diversidad de género con narrativas muy distintas las unas entre ellas, como que las películas que se escogieron tienen como un estilo muy distinto entre ellas mismas y eso nos pareció bastante importante. Queremos con esto recalcar las diferentes voces y visibilizar estas voces de las personas que hacen parte de las comunidades queer, y creemos que en este tiempo de aislamiento y en realidad en cualquier tiempo es necesario aportar a la transformación de estos imaginarios colectivos de una forma social, política y cultural o desde el quehacer de uno a diario, ¿no? Pues es importante que se estén muy pendientes de lo que estamos haciendo, no solo en la casa, sino también Museo Q y la Caja Negra y diferentes organizaciones que día a día se luchan por los derechos y la visibilidad de las comunidades LGTBIQA. Nosotros, pues, nuestra metodología es un poquito sencilla, es chévere. Para quienes no conocen, consiste en ir hablando sobre la peli que vimos hoy. Les vamos leyendo a los asistentes en nuestro chat y la idea es que compartan sus opiniones, comentarios y reflexiones sobre lo que vimos. Si les gustó o no les gustó, también es súper válido, qué cosas les parecieron como interesantes o flojas. Si quieren, también pueden escribirnos en el chat para activar el micrófono y hablan un ratico aquí con nosotros en la sala. Hoy vimos el documental En el cuerpo equivocado de la directora Marilyn Solaya. Es un mediometraje cubano del año 2010 y pues este docu fue apoyado por el programa de Doc TV Latinoamérica en su segunda edición. Tenemos el gusto de tener como invitado especial a Pedro Adrián Zuluaga, quien es periodista y crítico cultural, autor de los libros Acción, Cine en Colombia del 2007, Literatura, Enfermedad y Poder en Colombia de 1895 a 1935, del 2012, Cine Colombiano, Cánones y Discursos Dominantes del 2013, y pues este año lanzó el libro ¿Qué es ser antioqueño?
También ha trabajado en múltiples ensayos y artículos en medios nacionales e internacionales como la revista Arcadia, y en el 2018 fue ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría de crítica en prensa. También se encuentra Mario Henao, quien nos está acompañando como moderador del espacio durante estos miércoles del ciclo. Él es profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en estudios de cine y teatro argentino y latinoamericano. Pues actualmente él cursa el programa de doctorado en literatura y lenguas hispánicas en la Universidad de Stony Brook, en Nueva York, y es miembro fundador del Museo Q. Ha publicado artículos también para Arcadia, entre otras publicaciones culturales, y se ha desempeñado también como profe de literatura. Participó en la organización del Club de Lectura El Fuego Secreto. Pues nada, bienvenidos Pedro y Mario, muchas gracias por estar aquí y por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo les va? Hola Valentina, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Y bueno, Pedro, ¿cómo está? Muchas gracias por estar acá. Hola Mario, y a todos, Valentina, muchas gracias, y a todos los amigos que veo por ahí conectados, pues un saludo. Y bueno, pues la idea es, creo yo, Mario, que conversemos lo más distendidamente posible, ¿no? Sobre esta película, este documental. No sé por dónde empezamos. Pues sí, yo también creo que la idea es como que hablemos de manera como tranquila, sin tanto protocolo, y eso pues no solamente para nosotros dos, sino para todos y todas las que están acá, que puedan participar y sentirse como invitados a comentar, a charlar o a dar sus opiniones al respecto de la película. Pues yo voy a empezar con una pregunta que me llama, digamos que me parece como general, como antes de entrar como muy en el tema específico de la peli, y, pero pues que tiene, digamos que es muy importante para la peli, es pues la cuestión del género cinematográfico, digamos, en el que se enmarca la peli, ¿no? Porque pues decimos que es un documental, ¿no? Pero es un documental, pues como suelen ser los documentales en general, pues muy particular, ¿no? O sea, no es como el documental tan tradicional, ¿no? Sino que es un documental como con ciertos elementos, eh, digamos, de elaboración que no son tan frecuentes o que tienen, digamos, o que hacen de este documental un documental particular. Entonces, digamos, como que yo quería empezar preguntándole algo sobre esa forma documental de esta peli, ¿no? Y pues como tenemos este juego en español del género como estructura narrativa y el género como, como cuerpo y narrativa de la subjetividad, pues no sé, no sé si digamos ese tipo de nexos ahí puedan empezar a ayudarnos como a discutir sobre el tema de género, que es fundamental para la película. Sí, claro que sí, porque es que lo que acabamos de ver es un artefacto muy híbrido, ¿no? Un cuerpo, pues para ponerlo en los términos en que usted mismo lo está diciendo, Mario, ¿no? Como para ir directamente a los problemas de identidad de género, de orientación sexual. Entonces sí, tenemos un documental que está construido de una forma muy híbrida. Yo antes de entrar en esas honduras, quisiera pues explicar un poquito qué es DocTV, porque me parece que el lugar de producción, el contexto de producción también es importante para entender las potencialidades y las limitaciones que tiene este documental. Pues DocTV fue creado, bueno, Valentina dijo al comienzo que esto fue exhibido o producido en el segundo año de DocTV, que fue una iniciativa de la CASI. La CASI es la Conferencia de Autoridades Cinematográficas Iberoamericanas, ¿no? Que crearon este espacio para permitir el apoyo y la circulación de documentales en las televisiones públicas de Iberoamérica. Entonces, estos documentales se hacen en 22 países, 21 o 22 países, que son los países que participan de Ibermedia y de este espacio audiovisual latinoamericano. Y el destino de estos documentales es la televisión pública. Eso me parece supremamente importante porque determina de alguna manera una cierta orientación, ¿no? Ayer hablábamos con Mario
de que tal vez había un cierto costado institucional en este documental, institucional en la medida en que, bueno, y eso lo profundizaremos más adelante, en que como que podía responder a ciertas exigencias, digamos, de una cierta representación políticamente correcta que podría llegar a ser favorable o tolerable por el régimen cubano, que participa como productor, porque una de sus instituciones centrales es productora del documental. No sé si ven ahí que cuando vemos los créditos del documental aparece el ICAIC. El ICAIC es el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, ¿no? Que fue uno de los, creo que, si no me equivoco, fue la primera institución cultural que fundó el régimen de Castro, pues la revolución en 1900, o sea, muy pronto después de que triunfaron, de que conquistaron el poder en 1959. Claramente, Castro y todos los revolucionarios que llegaron al poder tenían una clara conciencia de la modernidad del cine y de la importancia del cine como para adoctrinamiento ideológico y para un lugar desde el cual se podía hacer pedagogía social, se podía construir en torno a la ideología del régimen, que en ese momento, esa revolución triunfante ni siquiera era comunista, ¿no? Sino pues, el comunismo llegó después, o por lo menos la alineación con el régimen soviético llegó no mucho tiempo después, pero un poco después, ¿no? Entonces creo que eso es importante considerar ese lugar de enunciación del documental, no denunciación, porque el lugar de enunciación no es ese, pero por lo menos ese lugar desde donde está producido, ¿no? Es un documental hecho para ser emitido por la televisión cubana y producido por una de las entidades que ha tenido, digamos, una trayectoria más larga en la difusión de la cultura cubana, que es el ICAIC, ¿no? Y eso, pues de alguna manera limita, o creo yo que explica posiblemente algunos de los puntos de vista o algunos de los acercamientos del documental, algunas de las alusiones que seguramente más adelante profundizaremos, ¿no? De hecho, pues el ICAIC ha regulado la historia del cine cubano, ¿no? Y ha producido sus disidencias, ¿no? Por supuesto, y ha tenido además distintos momentos de tolerancia frente a qué es posible decir dentro de la revolución o qué es considerado intolerable e inaceptable, ¿no? Ustedes saben que hay un lema revolucionario, un lema de la revolución cubana que es dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Con eso lo que quiso decir Castro y lo que se ha querido promover es que todas las críticas son aceptables dentro de la revolución, ¿no? Y eso, o sea, digamos que la autocrítica es posible dentro de la revolución, pero dentro de ciertos límites, ¿no? Y eso permitió, por ejemplo, que en el cine cubano se hayan hecho experiencias donde la mirada sobre la experiencia revolucionaria haya sido tan autocrítica como Memorias del Subdesarrollo, de Tomás Gutiérrez Alea en 1968, como Lucía, de Fernando Solanas, perdón, no, de Fernando Solanas, no, de otro Solanas, que no es Fernando Solanas, que es el Pino Solanas, el argentino. Ahorita recuerdo el nombre de Solanas, el director de Lucía. O pasando el tiempo, experiencias como Fresa y Chocolate, que es una película importantísima, digamos, en este recorrido y en esta discusión pública de la homosexualidad en Cuba. Entonces, son películas que fueron toleradas dentro del ICAIC y dentro de la revolución, porque planteaban ciertos revisionismos o reformismos, como que era posible cambiar algunos aspectos del guión de la revolución, pero no la revolución en sí, ¿sí? Entonces me parece que eso es importante para que pensemos la revolución también con ciertos matices, la relación de la cultura cubana con de la revolución con la cultura cubana con ciertos matices, en la medida en que no es un régimen absolutamente cerrado a las críticas, pero las críticas tienen ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, esa es como Humberto Solás, perdón, si no ningún Solana, sino Lucía de Humberto Solás, sí, que después también hizo adaptaciones como las de Alejo Carpentier, y bueno, es un gran director cubano. Mario, ¿ibas a decir algo? No, solamente entonces, digamos, para como
conectar la pregunta inicial con esto que usted dice que es muy importante y que es cierto, digamos, en términos de situar la producción de la película. Este como medio elemento institucional que uno puede alcanzar a ver en la película, que de todas maneras es pues ciertamente difuso, no es digamos, no se presenta de manera como evidente institucional, ¿no? Aunque uno alcanza a encontrar algunos elementos ahí. Y otra cosa, entonces esto va a tener un orden al final de la pregunta, lo prometo, y es, digamos, usted habla, digamos, de esta cosa de dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada, que fue un lema muy importante para los artistas, digamos, no solamente para el cine, sino para todos los artistas pues, con el cambio de régimen, ¿no? Como decir, pueden experimentar con la forma todo lo que quieran, pueden hacer todo el tipo de arte que quieran, ¿no? Pensando que no es como este tipo de realismo socialista digamos, de lo soviético, el régimen soviético, sino que hay como una aparente mayor libertad que apuntaba de pronto de alguna manera a la construcción de la ficción. Y ahora es donde voy a tratar de conectar todo. Y es, digamos, acá hay una película que en un primer momento uno supone es un documental, ¿no? Y es hecho por la televisión pública. Y obviamente hay ahí un discurso que organiza o que por lo menos potencia una cierta interpretación que vamos a ver, digamos, del texto fílmico, ¿no? De lo que vimos. Lo que yo me pregunto, digamos, ahí es, no sé, ese juego formal que hay también en este documental, ¿no? Ese juego formal de elaboración que no es estrictamente el documental tradicional, pero tampoco es el programa institucional, ¿no? Como un formato, digamos, más tradicionalmente institucional, que uno podría decir menos experimental en términos de forma. Digamos, ¿cómo combinar esos elementos? ¿Cómo conciliar esos elementos de una televisión pública con una política que aparentemente, o que está mostrando una imagen del régimen, ¿no? De una forma que no es la forma, digamos, más convencional de hacer eso, ¿no? Tratando un tema que ha sido, de alguna manera, pues, problemático para la revolución, digamos, es un tema que siempre ha generado conflictos en la manera en la que se aproxima a la revolución, en la que los autores lo tratan y pues las reacciones que generan, ¿no? Entonces, no sé si este documental extraño, además de ser de la televisión pública y dentro de esta revolución, tiene otros significados o potencia unas interpretaciones particulares o tiene unas intenciones más Bueno, raras, no sé. lo que pasa es que el docudrama no es ninguna revolución en el documental, ¿no? Que es básicamente la hibridación que tiene el documental que vimos es pues puestas en escena, pero eso no es ninguna revolución, eso además es la forma casi que más convencional en la que se hace documental en televisión, ¿no? Con puestas en escena documentales para recrear elementos importantes para el relato a los que la cámara no tiene acceso porque pues son reconstrucciones del pasado, son el mundo interior del personaje, entonces yo no considero que eso sea en absoluto revolucionario en términos formales, ¿no? Más bien me parece que lo que hace el documental, y no sé si alguien quiera oponerse a lo que estoy diciendo, en esas puestas en escena que son fundamentalmente el retorno al pasado del personaje, ¿no? Me interesa es más bien mirar, más que la forma en sí misma, que no considero que sea ningún tipo de revolución, ni ningún tipo de desviación, todo esto tiene un sentido, pues, tratándose de Cuba muy, muy interesante, porque desviacionismo ideológico o diversionismo ideológico fue una manera de calificar a toda la disidencia cubana que se salía del dogma, digamos, revolucionario, ¿no? Entonces, bueno, y revolución, pues por supuesto, o sea, digamos que todas son estas palabras que están conectadas a la propia historia cultural en la que se escribe el documental. Pero me parece que esas puestas en escena, yo quisiera es que miremos cómo está construida esa evocación del pasado del personaje. Sin duda es un pasado traumático, el pasado de Mavi, cuando antes de la reasignación de sexo y antes pues antes de de encontrarse como lo que ella es, y está construido, sin embargo,
pienso yo, y no sé si estarán de acuerdo, como con una cierta idea del locus amenus, del lugar, el pasado como un lugar, es decir, el presente es una ruina un poco. Vemos que el personaje camina por una ciudad arruinada, el propio hogar en el que vive con su madre es un lugar que tiene las marcas del desgaste y del deterioro, digámoslo así, que es el deterioro que se ha vuelto casi un lugar común de la estética de la manera de acercarse a Cuba, ¿no? Como una ruina política y una ruina donde la arquitectura es muy importante como evidencia de una ruina que de alguna manera va a su vez denunciando las grietas de la revolución, ¿no? Estas casas a punto de caerse, y uno siente que en ese retorno al pasado hay una idea de ese pasado como un lugar mejor, porque está construido como en una especie de invocación del pasado, como por lo menos un lugar más ordenado, donde la casa está más impecable, donde el personaje aún viviendo dentro de esa indefinición en la que vive, de alguna manera parece un lugar amable ese pasado. Entonces me parece que hay una contradicción de fondo en la manera como, de fondo y de forma en la manera como el documental reconstruye ese pasado, ¿no? La cama ordenada, la baldosa impecable, me parecieron síntomas de una cosa no resuelta en la mirada que tiene la directora sobre ese mundo anterior, ¿no? Mientras que el presente mientras que el presente parece un presente de deterioro, ¿no? Tanto arquitectónicamente en el entorno en el que vive Mavi, perdón, su propio cuerpo, ¿no? También un poco deteriorado, engordado. Entonces, que al final, pues la película va a construir, digamos, toda una especie de discurso en torno a ese cuerpo no normativo, a ese cuerpo que se sale del esquema y lo confronta pues con los cuerpos de los maniquís que aparecen en el malecón, que es bien interesante, pues con toda la tradición de exhibición prostibularia que hay en el malecón. Esos maniquís también quieren decir algo, ¿no? Como esos caminos por el malecón, que cualquiera que haya visto en La Habana, a cualquiera que haya ido a La Habana sabe pues que es un lugar del ejercicio de la exhibición del gran cuerpo cubano, masculino y femenino, rebosante de salud y de sensualidad. Entonces el maniquí puesto ahí, pero el personaje también, los maniquís puestos ahí como evidencia de esa normatividad del cuerpo. Y por otro lado, el cuerpo de Mavi, pues que no corresponde evidentemente a esa norma. Hay un comentario de Javi, no sé si lo podemos leer, Mario, de Javier Pérez, Javi Mavi. Sí, claro, claro que lo podemos leer. Dice Javier, también es interesante que estas recreaciones de ficción se entrecruzan en la pantalla con la Mavi que está narrando, en el malecón, por ejemplo. Esto sí me parece particular porque digamos que hay un encuentro entre los dos formatos. Y esa impecabilidad de la que habla Pedro en la reconstrucción del pasado también se asocia mucho con una cierta idea religiosa que se enfatiza en ese coro angelical, entre comillas, que acompaña las secuencias del pasado, en particular la llegada al quirófano. Yo quiero agregar dos cosas a esto que dice Javi, que me parece, que dice Javier, perdón, que me parece... Es que se llama Javi en Facebook, entonces por eso es la... y es que, claro, evidentemente las recreaciones o las dramatizaciones pues son el recurso usual pues de un tipo de documental, sobre todo este tipo de documentales. Pero es cierto que hay unas mezclas ahí en esas reconstrucciones del pasado con el presente que a mí sí me parecieron bien inusuales, ¿no? Es decir, Mavi va caminando y se encuentra con el niño que ella fue, ¿no? Y se cruzan y se miran y eso me pareció, digamos, me pareció como muy, digamos, yo siento que hay una elaboración que no es simplemente la reconstrucción de ese pasado. Y lo otro que quería agregar respecto a digamos, ese locus amoneus del que usted hablaba, es que yo sobre todo lo que siento, más que un momento como de armonía previo que se ha arruinado en el presente, lo que siento es que el pasado se ve como una potencialidad, es decir,
en el pasado todavía, como no ha llegado todavía el desgaste y como no ha llegado todavía la ruina ni ese presente en el que ella se encuentra, me parece que hay algo que aparece en el pasado y es la posibilidad de ser, ¿no? La posibilidad de transformarse, de cambiar de algo por venir. En el presente de ella parece que no hay por venir, que todo ya está ahí. Es que esa es la cosa que me parece problemática. Yo no digo que el pasado esté construido claramente como un locus amenus, sino que hay señales que apuntan hacia allá y que tienen que ver con lo que estás diciendo, Mario, como potencialidad, mientras que el personaje en el presente es un personaje que se está considerando a sí misma de alguna manera como una potencialidad que no cumplió con todo lo que, o sea, como una vida que se quedó detenida en algún punto, que no expresó todo su potencial, a pesar de la reasignación de sexo, a pesar de haberse encontrado con quien era. Me parece que hay en el discurso del personaje una enorme contradicción en el sentido de ver que su vida ha quedado como disminuida y que no dio toda la, ni en términos de su vida afectiva, ni en términos de lo que ella, que lo dice con alguna frecuencia y me parece muy, muy curioso que lo diga así, ¿cómo lo dice? Mi aporte a la sociedad, ¿no? Dice, ¿cómo le aporto yo a la sociedad? Que lo dice varias veces. Y en todos los lugares en los que ella se piensa a sí misma, hay un déficit, ¿no? Hay una carencia. Su aporte a la sociedad pudo ser mejor, su vida afectiva pudo ser mejor. Entonces me parece que el personaje está construido desde un lugar, no de victimización, que no lo veo por ningún lado, pero sí como una cierta vida dañada, de algún modo. Yo diría como hay una frustración, dañada. ¿no? Sí, hay una frustración. El personaje constantemente dice como, por todo esto que yo tuve que pasar, por ejemplo, el proceso de reasignación digamos, de tránsito, ella dice, perdí mucho tiempo, ¿no? Perdí tiempo que hubiera podido usar estudiando, que hubiera podido usar realizándome como persona que fuera útil para la sociedad, ¿no? Y como si hubiera llegado tarde, ¿no? Como si hubiera llegado tarde y cuando ya por fin era mujer, ya no había tiempo para hacer eso y le tocaba de alguna manera ajustarse a lo que hubiera, ¿no? Y lo que pudiera hacer. Y al final, digamos, aparece como este pequeño, como pequeño chispazo de supuesta realización que es como estoy ayudando en un lugar donde hay enfermeras, donde más o menos puedo acercarme a esto que yo quería hacer, ¿no? Además estoy cantando en un coro, ¿no? Y entonces también me acerco a esto del arte. Pero sí es cierto que hay como una idea como una sensación de frustración que pues es, digamos, particular y que vale la pena explorar porque uno supone o asume de alguna manera que el tránsito en una persona trans pues generará lo contrario, ¿no? No la frustración, sino la realización, ¿no? Sí, yo siento que el personaje tiene un discurso como de una vida diferida, no necesariamente dañada, pero sí una vida como diferida, ¿no? Como que quedó en suspenso en algún punto. Y me parece interesante conectarlo con lo que creo que dice Juan Camilo, de que lo que le parece interesante es que aun cuando Mavi haya logrado una transformación de su cuerpo, quedó atrapada en una manera muy tradicional de concebir la feminidad. Bueno, eso lo hablábamos ayer con Mario, no sé si lo podamos exponer tan pronto, porque es un problema muy complicado. Yo diría que no solamente una forma muy tradicional de concebir la feminidad, sino también de concebir la masculinidad, y además una forma muy tradicional de concebir lo que sería la realización de un ser en el mundo, ¿no? Como que atrapado en unos ideales de utilidad a la sociedad, de una carrera, de unos ideales que uno siente que le vienen de afuera, uno siente que son impuestos por el código social y donde el personaje ahí es que donde resiente su frustración o donde resiente su no haber llegado a cumplir todo lo que esperaba de sí misma, ¿no? Entonces me parece interesante cómo estos personajes pueden realmente ser depositarios o emisarios o emisores de un discurso que evidentemente puede ser muy conservador. Aunque, como lo decíamos ayer con Mario, si quieren podemos hacer pública la conversación, pues es su discurso, ¿no? No se trata tampoco de cuestionarlo, es su discurso. Y
Y hay una cosa. Y sí, no, sí. No, pero termine, Pedro, porque... No, que es su discurso y que lo que pasa es que de pronto el documental no crea las condiciones para para que otros discursos estén presentes y para que haya como confrontación de otros discursos, ¿no? Digamos que en el en el encuentro que Mavi tiene con Sisi, pues hay más acuerdo que confrontación, ¿no? O sea, no, la posibilidad dialógica del documental, o sea, el documental como un lugar dialógico donde distintos puntos de vista sobre la realidad estén expuestos, pues tampoco se da, porque finalmente Sisi y Mavi, que son dos mujeres trans que han hecho el tránsito en distintos momentos, finalmente están muy de acuerdo en la mayoría de las cosas, ¿no? Sí, digamos, hay como una confrontación de alguna manera generacional, ¿no? Porque Mavi es mayor y hizo el tránsito Sí. antes y sí, todavía no lo ha hecho y están esperando hacerlo, pero finalmente como que apuntan hacia el mismo lado. Y un poco, no sé si esto va a tener mucha relación con esto, yo espero que sí, pero vamos, para no perderlo un poco, esta idea de, como de esos roles, ¿no? De género que uno como de alguna manera como que asume siempre previos, ¿no? Como si estuvieran preestablecidos antes de ver a los sujetos, ¿no? Las mujeres hacen unas cosas, los hombres hacen otras, que se repite, digamos, mucho en el documental. A mí me gusta mucho el título del documental, ¿no? Que se llama En el cuerpo equivocado. Y pues uno podría decir de alguna manera como muy iniciales, pues claro, es esta persona que nace en un cuerpo que es equivocado, que es el cuerpo de hombre y aparentemente encuentra el cuerpo acertado, ¿no? O no equivocado, que sería el cuerpo femenino. Pero yo no sé si de alguna manera esta equivocación del cuerpo o la idea de que un cuerpo es equivocado, ¿no? De que un cuerpo es una especie de error, ¿no? No se sostiene a lo largo del documental. Es decir, no sé, este cuerpo final de Mavi y su vida no sigue siendo, de alguna manera, digamos, no sigue manteniendo como esa sensación de un error, de una equivocación. ¿No? Ese cuerpo, mujer que es ella, al final es el cuerpo que ella quería, digamos, que ella ansiaba. No sé. ¿Qué opina Pedro de lo que acaba de decir? No sé, es muy curioso. Mira, acá Daniel está diciendo, para el ser humano es un ser, el ser humano es un ser que se hace y se da desde sus carencias. Mavi pasa por momentos difíciles debido a sus decisiones y muestra sus carencias, pero a su vez esa frustración se desgaja debido a ese gran paso de transformar su cuerpo y sentirse completa. Observo en ella una frustración académica, pero un gran triunfo con su ser. Sí, yo creo que podríamos devolvernos un poquito al discurso que ella tiene sobre su pasado, Mario. Me parece que es importante para mirar también como la gran historia cultural de la homosexualidad en Cuba, porque ella dice en algún momento que siendo niño, pues ella era rechazada por los homosexuales y por los heterosexuales, ¿no? O sea, realmente ahí no tenía, su disidencia o su diferencia no tenía un lugar, no tenía un lugar dentro del espacio social que ella vivió. Entonces, pues me parece interesante como pensar esa particularidad, pues porque evidentemente, y esto lo hablamos mucho ayer, preparando pues lo que iba a ser el encuentro con ustedes hoy, finalmente la cultura cubana con lo que se ha lidiado de manera notable es con el homosexual hombre y creador de cultura, y no solamente creador de cultura, sino creador de la gran cultura cubana, ¿no? De la gran cultura cubana, tanto literaria como la gran cultura cubana de la cultura popular también. Entonces, digamos, esa relación de Cuba con su firmamento cultural, que en buena medida es una maricocracia, ¿no? Y donde estos personajes pues tampoco tienen cabida, donde el personaje de Mavi tampoco tiene cabida, pues porque ella no es una creadora de cultura, ¿no? No sé si esto tiene que ver con la frustración académica de la que habla Daniel, pero digamos, y ahí entonces me parece importante matizar algunas cosas históricas, porque la homofobia cubana, de la cual creo que hablamos al comienzo, que es una larguísima historia de la relación de Cuba con la homosexualidad, pues realmente ha tenido un recorrido histórico muy, muy, pues
de todo el tiempo que dura la revolución, pero ha tenido momentos muy particulares y momentos de mucho endurecimiento. El mayor de ellos fue pues lo que decretó el Congreso de la Educación y la Cultura de 1971, que fue la proscripción de la homosexualidad, pero no de cualquier homosexualidad. Realmente lo que les preocupaba, lo que puso en el ojo de la sospecha, o lo que se puso en el ojo de la sospecha a partir de ese Congreso de la Educación y la Cultura de 1971, fue el homosexual como productor de cultura y el homosexual como en la nomenclatura cultural cubana, ¿no? Los homosexuales en las aulas, los homosexuales en el teatro y los homosexuales en la literatura. Entonces, pues eso generó, digamos, un gran cisma y generó, digamos, que muchos de estos homosexuales la pasaran bastante mal, ¿no? Entre ellos, es el caso más conocido y el más emblemático es, por supuesto, el de Reinaldo Arenas, que se exilió y que contó esta historia y que contó su paso por la SUMAP, por los campos de trabajo que fueron creados un poco antes de este congreso y donde pues fueron a dar muchos homosexuales. Pero entonces, realmente más que una homofobia generalizada, había como una idea de que ese homosexual cubano, cuyos representantes más emblemáticos podrían ser José Lezama Lima o Virgilio Piñera o Severo Sarduy y el propio Reinaldo Arenas, inseminaran la cultura cubana, ¿no? Que hubiera como, y uso la palabra inseminación con toda su carga patriarcal también, ¿no? Que hubiera como una inseminación y una perversión de la cultura cubana, pues porque lo que se les prohibió fue una participación activa en la, digamos, en la definición de la cultura cubana dominante de ese momento, en donde ellos evidentemente, por ser quienes eran, tenían una presencia importante. Entonces creo que esa distinción es fundamental. Y usted me decía ayer una cosa interesante, Mario, y es, no pareciera, de hecho, entonces, cuando en los años 80 se crea el CNSEX, que es este centro para la investigación sobre la sexualidad humana, que en este momento, ahora mismo, lo dirige Mariela Castro, la hija de Raúl Castro y de Vilma Espín. Entonces ahí lo que se da es sobre todo una atención a las personas trans específicamente, y Cuba se convierte como en una especie de laboratorio y de paraíso de operaciones de cambio, de reasignación de sexo, una gran tolerancia con este elemento de la diversidad sexual, que es el componente, digamos, trans, y donde definitivamente, bueno, y también como lo que empieza a ocurrir como con la atención a los enfermos de VIH, y Cuba se vuelve pionera, por lo menos en esos dos campos, ¿no? En la atención a enfermos de VIH, en investigación, tratamiento y atención a enfermos de VIH, y en tratamientos y reconocimiento a la opción o la posibilidad de hacerse un cambio, una reasignación de sexo. Y en eso se vuelve, digamos, como parte de una política oficial que es gestionada por nadie más y nadie menos que la sobrina de Castro y la hija del futuro presidente, pero eso crea unas tremendas contradicciones internas porque de alguna manera pues pareciera que Mariela Castro hubiese sido puesta ahí precisamente como para limpiar todo ese pasado oscuro, de la relación de Cuba con la cultura homosexual, para dejarla solamente pues en el caso de la cultura homosexual, o en general con los homosexuales en los años 70. O sea, que digamos que esa persecución de homosexuales y que los llevaran a los campos de trabajo se dio evidentemente en los años 70 de manera muy cruda y generó denuncias tan famosas como las de Néstor Almendros en su documental Conducta Impropia, que se lo recomiendo mucho, donde él habla y denuncia y explica lo que pasaba en esos campos de trabajo y como toda esa política oficial de los años 70, y uno siente que en los años siguientes, por lo menos desde el final de la década de los 80, hay precisamente un revisionismo de esa política. O sea, la revolución cambia de guión en relación con los homosexuales, y especialmente con las personas trans, y especialmente con los enfermos de VIH,
y eso un poco le sirve como para limpiar esas culpas del pasado, ¿no? Y eso ha generado una cantidad de conflictos y de dilemas y de discusiones dentro de la propia Cuba. Además que el personaje sí menciona, y ahí hay un componente claramente institucional, el personaje, Mavi sí menciona a Vilma Espín, ¿no? Que es precisamente la madre de Mariela Castro, o sea, la que fue esposa de Raúl Castro, y la que en los años 70 era directora, era una especie de primera dama cubana, pues que iba por el mundo ocupándose de lo que se ocupan las primeras damas, ¿no? De los asuntos de las mujeres, era la directora de la Federación Nacional de Mujeres Cubanas, entonces iba por el mundo como una embajadora de Cuba, pero mientras esto pasaba, mientras ella era la voz de las mujeres cubanas, pues estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo en los años 70 en Cuba, que eran los campos de trabajo y la persecución contra los homosexuales, y lo que por aquí menciona alguien, Franklin Arevalo, que es el caso Padilla, que no tienen, pues que tiene que ver con todo eso, porque no porque él fuera homosexual, pero porque ocurre en el mismo año del Congreso de 1971, donde se proscribe la figuración pública de los homosexuales, ¿no? La figuración pública de los homosexuales en la cultura cubana y también en los cargos de poder. Esto era una gran hipocresía, además, una gran hipocresía, porque, por ejemplo, el ICAI fue dirigido toda la vida por un célebre maricón que era Alfredo Guevara, ¿no? Entonces, ¿no? Ayer le decía a Mario que durante 40 años manejó los destinos del ICAI, ¿no? Entonces, calculen ustedes la cantidad de traiciones, ¿no? La cantidad de purgas entre homosexuales, ¿no? Que se pudieron haber dado, ¿no? Y bueno, digamos, el libro de Reinaldo Arenas es muy elocuente en Te eso. escucho muy bajito. Ay, Mario. Ahora, ¿me oye mejor? Sí. Que el libro de Reinaldo Arenas es muy elocuente en eso, ¿no? Hay una gran como descripción de lo difícil que era vivir en Cuba en ese momento y de confiar en los amigos, ¿no? Y no solamente antes que anochezca, sino en el color del verano, que es como mucho más como pintoresco todo, ¿no? Pintoresco en el sentido de elaborarlo, porque es bastante dramático todo, pero como por ejemplo, era imposible saber si el amigo con el que uno se sentaba realmente era un amigo o estaba trabajando como espía, digamos, ¿no? Y claro, y eso convirtió a todos, ¿no? A todos en una especie de potencial enemigo, ¿no? Que es, digamos, el gran triunfo pues de ese tipo de acciones de vigilancia, ¿no? Que ayer, digamos, comentábamos, ¿no? Que suponíamos de alguna manera que Lezama Lima parecía que se había librado de ese tipo de acciones, pero finalmente también estuvo ahí como en vigilancia también, a pesar de ser quien era. Y bueno, yo, digamos, acá quisiera como proponer un tema que tal vez sea de difícil discusión, pero que me parece importante que la película, yo siento que de alguna manera ofrece o propone, y es como aparece esta mujer que, apoyada por el Estado cubano, ¿no? Es decir, Fidel Castro le manda flores, ¿no? Y se alegra de que haya conseguido su tránsito, ¿no? Y uno dice, bueno, pero esto está como súper liberal, Fidel, ¿no? O sea, como aceptando estos tránsitos que uno, después de toda esta historia de homofobia, diría, esto no parece posible. Y pues con todo esto que usted nos acaba de contar de la mirada hacia el homosexual, sobre todo el homosexual que creaba cultura, ¿no? Yo no sé si en el documental aparece como una distinción o el interés de distinguir la transexualidad, digamos, las personas trans y las orientaciones sexuales. Es decir, yo sentí, y esto digamos es una pura interpretación mía o impresión mía, que parecía más sencillo conciliar las cosas con la transexualidad que con la orientación sexual. Es decir, finalmente el transexual se ubica en una posición de género que se puede reconocer, el homosexual pareciera estar menos definido, ¿no? Porque, por ejemplo, es un hombre que le gustan los hombres y eso, vamos, parece generar más problemas que decir es un hombre que en realidad es una mujer, se convierte en mujer y sigue siendo heterosexual, ¿no? Entonces,
ambas, ¿no? Tanto Sisi como Mavi lo dicen, ¿no? Yo soy heterosexual, ¿no? Yo no soy homosexual, al final soy heterosexual. Entonces no sé qué opina usted de esta impresión que yo tengo. Sí, es que sí. Yo no sé si me están escuchando bien, sí. Ok. Sí, me parece que ahí me devuelvo a lo que decía Juan Camilo sobre cómo este personaje está atrapado, el personaje de Mavi está atrapado, aunque esto de atrapado pareciera ser o volverla a poner en el lugar del deseo equivocado, ¿no? Como no solamente estaba en un cuerpo equivocado, sino que encima de todo su deseo es equivocado y pues eso me parece inaceptable, ¿no? El deseo de nadie es equivocado, ¿no? Tal vez lo que haga con él, ¿no? Tal vez si uno es un pederasta y se va a violar a un niño, pues eso sí tiene otro tipo de consecuencias, pero bueno. Pero en el sentido de que ella lo dice muy claramente, sí, ella dice, yo hice esta transformación, dice Mavi, pues para estar con un hombre, ¿no? Y lo propio sostiene Sisi, que pues, es decir, los ideales de ella, de ambas son estar con un hombre y, digamos, de alguna manera prolongar esta idea de la masculinidad cubana, ¿no? Entonces, pareciera que evidentemente lo que resulta inaceptable es ese cuerpo de hombre feminizado, como probablemente lo era Lezama, o como probablemente lo era, es decir, yo no sé, yo no los conozco, Virgilio Piñera, Virgilio Virgilio Piñera Piñera, pero, seguro. es decir, es la loca lo que es inaceptable, ¿no? Un poco, ¿no? Que eso es Diego, el personaje de Fresa y Chocolate. Diego, que tiene todo que ver con lo que estamos hablando, pues entre otras cosas, por lo que yo no sabía y Valentina nos lo comentó al principio, que, a ver, vamos por partes. Aquí dice Juan Camilo, hay un momento que Boca Fresa y Chocolate, que es cuando el personaje de Mavi está sola en una plaza, no sé si es el Copelia, no la alcanzo a distinguir, el Copelia donde se conocen Diego y David en Fresa y Chocolate al puro comienzo, que es un sitio muy famoso pues, de Cuba donde se comen helados. Y como recuerdo que ocurre en algunas escenas de la película, que recuerda un referente de alguna manera sutil, establece un diálogo entre ambas películas, muy sutil, pero me hizo pensar cuando la vi. Valentina nos contó que la directora Marilyn Solaya es la novia de David en Fresa y Chocolate. Entonces, sí, sí, es la novia de David en Fresa y Chocolate, y pues recuerdan que en Fresa y Chocolate lo que se plantea es un rezago un poco de, o sea, el personaje, el drama de Diego es no poder participar de la cultura cubana, tanto de Diego como el de su amigo que va a hacer la exposición y que, o sea, es como, es tener que sacrificar su deseo y tener que sacrificar su participación en la creación de una gran cultura cubana plural, diversa, como la que finalmente representaron Lezama Lima, Piñera, Sarduy, todos homosexuales. Entonces Diego, evidentemente Diego es un personaje post 1971, quiero decir, post lo que decidió ese congreso, es la proscripción de los homosexuales de la cultura cubana, ¿sí? Y pues ustedes saben que la película se basa en un cuento de Zenel Paz que se llama El bosque, el lobo y el hombre nuevo, pero yo creo que lo que se está poniendo en escena en este personaje Diego es, y que no se resuelve satisfactoriamente para Diego, porque Diego finalmente se tiene que ir, o sea, Diego finalmente tiene que sacrificarse, y finalmente el personaje que resulta redimido es el personaje de David. El hombre nuevo es David, ¿no? Y David es el que, de Diego, de su libertad sexual, de su manera de encarar el deseo, su propio deseo, es el que logra liberarse. Pero no es Diego el que se libera. Diego finalmente, Diego, el personaje de Fresa y Chocolate, el personaje homosexual de Fresa y Chocolate, se tiene que sacrificar. Se sacrifica para que el otro emerja más liberado. El otro, pues David, el heterosexual, emerja como más liberado y como más pleno y pueda hacer el amor con su novia, que es la directora de esta película, ¿no? Puede hacer el amor de una manera más desinhibida, que finalmente lo que hace Diego es como que abrir ese moralismo paralizante que no le permite a David vivir su sexualidad de una manera plena,
y porque su dogmatismo ideológico tampoco le permite ser libre sexualmente, ¿no? Es como que el dogma, ¿no? Y eso me hace recordar una cosa que acabo de leer de Joanny Sánchez, la famosa bloguera cubana, que la primera, ahora mismo, y eso que lo leí hace una hora, calculen mi problema de memoria, como que a Joanny Sánchez la invitaron a una boda a la primera boda de gay cubana. Ahorita les puedo poner en el chat específicamente la referencia de cómo se dio, pero Joanny fue, y Mariela Castro, que también estaba invitada, no fue. Y Joanny Sánchez lo que dice es que le parece increíble cómo se vuelve política oficial el amor libre en Cuba, ¿no? O sea, la libertad de amar a quien se quiera amar, de elegir libremente el objeto de deseo, pero no, eso no se corresponde con una libertad ideológica, la libertad no sé, de creer en lo que se quiera creer en términos de ideología, de escoger la ideología del mercado. Entonces, Joanny Sánchez pues pone el dedo en la llaga en un comentario que hace sobre esa fractura, digamos, esa falsa liberalidad cubana que hace que en esta última fase a los homosexuales y las personas LGBTI más hayan tenido mucha posibilidad de ser y ya no sean perseguidos y ya sean reconocidos como ciudadanos a los que se les garantiza el ejercicio de sus derechos, salvo el de estar por fuera de la revolución. ¿Sí? O sea, otra vez, dentro de la revolución todo, por fuera de la revolución nada. Entonces es una libertad bastante, ¿cómo decirlo? Limitada. Incompleta y Limitada. Entonces ¿no? sí creo, para redondear lo que estaba diciendo Mario, sí creo que el problema puede ser ese, el problema, lo intolerable para la revolución en determinado momento, y de lo cual Diego, el personaje de Fresa y Chocolate, sufre, es la intolerancia con la loca, es decir, como la intolerancia con eso que no es claro, con eso que no se expresa de una manera transparente, ¿no? Y que se lo reprocha, David se lo reprocha a Diego, David se lo reprocha a Diego, dice, ¿no? Como usted siempre está pensando, ustedes son todos iguales, ustedes siempre están pensando en sexo, no, en ustedes no se puede confiar, se lo dice David a Diego en Fresa y Chocolate, y que Diego le responde, no, yo pienso en machos cuando hay que pensar en machos, ¿sí? Se lo dice claramente. Yo no sé si, bueno, sí, digamos que todo esto, pues como usted dijo también, ¿no? Como que se puede relacionar con eso que Juan Camilo dijo digamos, de esta cuestión de los roles de género que aparece de alguna manera como tan marcado en el documental, ¿no? Pues el documental comienza con todas estas escenas de ella haciendo las tareas domésticas, ¿no? como unas tareas más repetitivas, ¿no? Que son como esa repetición ritual del género, de hacer siempre exactamente lo mismo para poder sostener esa bueno, vamos a poner acá un poco entre comillas, esa ficción que es el género también, ¿no? Y que hay que sostener, y que es difícil sostener también, pues porque pues, puede ser aburrido hacer esas tareas domésticas diariamente, ¿no? Y no pareciera haber ahí ninguna liberación en ese sentido. Y aquí, pues, digamos, me surge así como esa pregunta de ¿cuál es esa mujer, mejor dicho, cuál es la mujer o cuál es el rol femenino que se describe en la película, ¿no? O sea, ese rol de la feminidad, ¿cuál es? ¿No? Y bueno, y usted mencionaba también al comienzo una pregunta, o una pregunta a la que conlleva esa misma pregunta de qué es la mujer, cuál es la imagen de la mujer, y es, bueno, qué es lo que hace a un hombre, ¿no? Porque ellas ambas dicen, a mí me gustan los hombres, pero los hombres de verdad, ¿no? Y yo quiero un hombre de verdad. Y eso pues parece y aparece pues el hombre de verdad, ¿no? Exacto, sí, ¿no? Pero es que pero eso me gusta mucho porque aparece el hombre de verdad, además haciendo lo que hacen los hombres de verdad, que es arreglar carros, ¿no?
sudorosos y sin camisa y muy musculosos, pero con un maniquí ahí debajo de uno de los carros, ¿no? Como, yo no sé, digamos, eso de los maniquíes es muy particular, ¿no? Que está como referencia tan directa a la corporalidad artificial, ¿no? A la pura apariencia de lo que es ser humano, ¿no? Pero entonces, digamos, ¿será que de alguna manera como que la película reafirma esos roles de género? O sea, esta película de alguna manera está reafirmando esa Pues dualidad entre femenino y masculino. yo no sé si lo reafirme, yo no sé si lo reafirme, pero por lo menos no los problematiza. Yo creo que no los problematiza. Eh, y no sé si no problematizarlos ya de hecho es una afirmación. Pero fíjense, claro, el personaje nunca discute lo que usted, Mario, llama la ficción del género. O sea, el personaje no piensa que el género es una construcción cultural o que el género es una construcción, digamos que el personaje de Mavi tiene una idea anatómica, si se quiere, del género. O sea, se es mujer, si tengo un cuerpo de mujer, incluso al precio de pasar por el quirófano, que pues sabemos que es un derecho y es un logro, pero también es una gran violencia, ¿no? Es una gran violencia sobre el cuerpo, pues la violencia quirúrgica, ¿no? El personaje no está discutiendo la performatividad del género, ¿no? La idea de performatividad del género no le está discutiendo. Y de hecho hay una cosa que me parece problemática también en esa reconstrucción en ese sitio de cruising del ligue homosexual que hay, porque, recuerdan, ¿no? Cuando aparece este personaje que parece ¿cómo se le, bueno, un puto, no sé, es que creo que hay una palabra en Cuba específicamente para eso, y su cliente parece un extranjero, ¿no? Entonces está como la representación también de esa Habana prostibularia, ¿no? Esa gran idea de La Habana como un gran prostíbulo internacional, que es un poco también una idea compleja porque pues finalmente es como una versión también en el presente de lo que era La Habana antes de Castro, ¿no? El cabaret prostibulario, Copacabana y todas esas cosas, ¿no? Pero ahora en una versión queer, ¿no? Y sabemos que el mito internacional de La Habana pues está construido un poco en torno a eso, también como un lugar, como un paraíso sexual. Y muchos lo han afirmado, pues Pedro Almodóvar, Jean-Baptiste Vallejo. Delamo y Vallejo, Jean-Baptiste Delamo, el escritor francés que hizo un libro con Ágata, el fotógrafo. Pues esa idea un poco de Cuba y la prostitución, en este caso también masculina, como una cosa que creo que puede también ser muy afirmativa de prejuicios, o pues la manera como está mostrado esa escena en la película, como está construida esa reconstrucción, me parece problemática, ¿no? O no sé si Mario usted la ve de otra manera o alguien la ve de otra forma. No, a mí también me parece como que hay esa alusión muy recurrente como a la liberalidad sexual que hay en Cuba y que Cuba ofrece, digamos, como una especie de posibilidad de realización de deseos sexuales que en otros espacios, digamos, no parecen posibles, que además pues tiene que ver como con esta ubicación geográfica de la isla y lo caribeño y su lugar como de explotación de los cuerpos en ese sentido sexual también, ¿no? Y ahí hay Además, una cosa, sí, sí, sí. sí, ¿no? Y el personaje pues que recorre este parque donde ocurre pues este ligue, pues se toca la verga, es blanco, si recuerdo bien. Es decir, hay la construcción, yo sí creo, a pesar de que la película pareciera plantear la idea de una impugnación de la corporalidad, de una corporalidad a otra, ¿no? Yo creo que finalmente en el fondo está afirmando unas corporalidades normativas, ¿no? Sí, y también unas conductas, diría yo, ¿no? Como con esas edades, ¿no? Porque esa escena también del ligue entre estos dos chicos, ¿no? Está siendo un poco utilizada para decir, yo no quiero eso, o yo lo entendí un poco así, ¿no? Como no es eso lo que yo quiero hacer, no es
que eso, más o menos ella dice, eso ocurre la homosexualidad en Cuba, ¿no? Y la gente igual viene y me señala a mí porque yo soy la que está mal, porque yo me quiero cambiar el sexo, porque yo me considero que no pertenezco al género con el que se me fue asignado al nacer, ¿no? Y eso vienen a mí a reprochármelo, pero no se dan cuenta que mientras tanto hay toda una serie de cosas que ocurren entre personas que parecen o aparentan normalidad, ¿no? Que yo creo un poco que pareciera ya estar diciendo, pues no, digamos, como ella, pero no sé si la película un poco ofrece ese paralelo. Sí, pero es que una cosa es lo que, digamos, es que las capas, claro, aquí volvemos a la reconstrucción de su pasado, por mucho que ella evoque el pasado como el lugar donde ella no era todavía, realmente está construido como un lugar amable, a pesar de que ella desde su discurso diga, ese era el momento en que yo todavía no era lo que soy, ¿sí? Está construido desde la visualidad como un lugar amable, como un lugar ordenado, no agrietado, donde todo está bien puesto. Y lo mismo esa escena, por mucho que esté censurando la prostitución cubana o diciendo, finalmente está construida donde nos pone a nosotros los espectadores como espectadores deseantes, ¿no? Entonces es la potencialidad de la imagen y el propio inconsciente de la imagen que puede decir mucho más que lo que el discurso verbal de los personajes nos quiera imponer. Creo que la imagen está construida con otros matices. Bueno, por aquí tenemos más preguntas, Mario. No sé si las quiera leer o las leo yo. O comentarios. Lea que usted lee bonito. Dice Javi Pérez. Javi, ya tenemos permiso. En ese sentido, se nota que la película tiene 10 años. Creo que en la actualidad está más claro que la experiencia de género no está condicionada por la anatomía, sí, evidentemente. Y yo creo que el cine latinoamericano ha contribuido muchísimo a eso, ¿no? A desesencializar, si es posible la palabra, desesencializar el género también. Bueno, ha sido una pugna, ¿no? Ha sido una pugna entre lo uno y lo otro, pues porque tenemos desde Una mujer fantástica, donde hay una especie de esencialización también de lo que es una mujer y de lo que es una transformación perfecta, ¿no? Para llegar a ser es que creo que mi gato se está comiendo el cable, para llegar a una mujer ideal, o cosas como Bicha Travesti, o otras películas, o como Casa Rochelle, una película de María José Donoso, la directora chilena, o como Quebranto de Roberto Fiesco, donde sí realmente hay una gama de personajes transexuales mucho menos construidos desde el ideal de belleza, y donde hay una cosa que también, tanto en Casa Rochelle como que por cierto la conocí hace poco, bueno, la última vez que salí cuando se podía salir, es lo que se llamaría un sitio de lo más cutre, ¿no? De lo más cutre del mundo, que llamarían cutre, o un chochal que llamarían en Bogotá. ¿Qué iba a decir? No, bueno, y una cosa importante, pero lo que se siente muy fuertemente, tanto en Casa Rochelle como en Bicha Travesti, que no lo siento acá, es estos personajes construyendo comunidad, construyendo tejido social. A mí el tejido social de Mavi me parece extraño, ¿no? Me parece un personaje que también vive una marginalidad muy, muy fuerte y que me parece extraño en un personaje que haya transitado por esta experiencia. ¿Dónde están las redes de apoyo? ¿Dónde está? Claro, está el coro y está pues el voluntariado que ella hace, pero ¿dónde está la otra gente, las otras mujeres como ella? ¿Dónde está como esa red de apoyo que uno siempre, por las experiencias que uno conoce en Colombia y en otros países, siempre está tan presente en la vida de las personas que toman esta decisión de hacer un tránsito, ¿no? Sí, Eso me pareció. hay una frase de Sisi que es como reveladora al respecto y es cuando se conocen, que ella le dice, desde hace mucho tiempo quería conocerte, ¿no? Y ella le dice, ¿por qué no lo hiciste? Y dice, porque no sabía cómo encontrarte, ¿no? O sea, es como tuvo que pasar este documental para que dos personas que podrían haber funcionado, digamos, para generar estas comunidades micro, ¿no? que potencian nuevas
como nuevas formas de acción se realizara, ¿no? Se realizara ese posible contacto, ¿no? Yo creo un poco, perdón, Pedro. Y entonces el personaje termina, pues que no estoy juzgando eso, pero esa idea del personaje cuidador, ¿no? El personaje que termina siendo una enfermera de su propia madre, más o menos, ¿no? Sí, como también como restituyéndose en ese lugar que al único que podía acceder sigamos siendo así, ¿no? Como ya no, vea, que hay una cosa de la que hablan las dos, ¿no? Que la imposibilidad de tener hijos, ¿no? Que aparece también como una forma, ¿no? Que podría ser lo que define, que es lo que les va a recordar siempre que no son mujeres, ¿no? Es que no pueden tener hijos, ¿no? Incluso cuando ella habla de esta fantasía, de ese problema que tenía en el hígado, creo que era, o en riñón, no me acuerdo, y que le hacen bueno, ese procedimiento médico que ahora se me olvida el nombre, la ecografía, y que parece que, sí. ¿no? Que dicen que está embarazada y ella no, ella no corrige, ella dice, sí, de pronto estoy embarazada, ¿no? Y eso, bueno, eso me llamó la atención. Yo quería agregar también una cosita antes de leer lo que dice Camila, Camila Gutiérrez, para darle voz a ella. Y es que es cierto lo de digamos, lo de la condición anatómica y fisiológica como parte de lo que determina qué es ser mujer, ¿no? Que define qué es ser mujer. Ella lo dice en un momento, se lo dice a Sisi, ¿no? Sisi le dice en un momento, yo deseo mucho esta operación, este tránsito porque quiero ser mujer, ¿no? Y ella la corrige, le dice, para que te definan, porque mujer siempre has sido, le dice, ¿no? Pero me parece que hay algo que aparece ahí no de manera tan directa, es decir, que no se dice tanto como conscientemente de lo que significa ser mujer, pero que aparece ahí y es, Mavi dice, yo me quería casar, ¿no? Yo quería tener un matrimonio, ¿no? Como que hay una serie de acciones y de prácticas a las que saben que tienen que acceder si quieren completar, digamos, esa idea de lo que significa ser mujer. Que evidentemente lo que no hay es una reflexión al respecto, o no parece haber una reflexión al respecto. Yo creo que un poco al final Mavi pareciera como hacerse las preguntas, ¿no? Como cuando ella dice, yo quiero salir con mis sobrinas, pero yo nunca tengo dinero. ¿No? Y bueno, y todo lo que significa la relación con el marido, que a mí no me quedó nunca claro si ella todavía está casada o no. ¿No? Pero bueno, digamos, como para pensar que esta cuestión del cuerpo siempre digamos, sobre todo desde hace, digamos, antes de todo esto que usted dijo, de este cuestionamiento, gracias al cine, hay todo bueno, gracias a la teoría cultural y a Judith Butler. Sí. ¿No? Quiero decir, pues como que se ha manifestado en estas obras donde ponen como en evidencia estas rupturas, ¿no? Siento también que el cuerpo se utilizó durante mucho tiempo como una forma de resolver rápidamente el problema, ¿no? Es como, la verdad es que yo soy una mujer, lo único que necesito es que me hagan una operación y ya, con eso ya resolví la cuestión, porque es volverse, entonces es como ajustar el cuerpo a la idea que tiene, digamos, a la autopercepción, como llaman. Pero creo que lo que hacía también parte de eso es todos esos elementos que vienen asociados a los cuerpos, ¿no? Es decir, una mujer es una mujer porque tiene una anatomía, pero esa anatomía está destinada a realizar ciertas acciones en la vida cultural, ¿no? Y ahora sí voy a leer lo que dice Camila y no voy a dejar que respondan lo que plenamente el debate contemporáneo, ¿no? Sí. El debate donde es imposible no sacarse chispas, ¿no? Sí. Dice Camila, mientras define la autodeterminación de género, continúan reforzando estereotipos femeninos y masculinos constantemente. Digamos, si hay como eso que usted dijo, ¿no? Que no se sabe si se reafirman, pero sí es claro que no se cuestionan y de pronto el no cuestionarse ya es una forma de afirmación, ¿no? Ahora, yo haría una distinción. Yo haría una distinción entre el objeto de deseo, que no me parece en ningún caso objeto de vigilancia, digámoslo así. O sea, uno puede desear, porque el deseo es un teatro también, ¿no? Un teatro íntimo, ¿no? Entonces, digamos, no por uno, quiero decir, no por uno, y esta discusión la tuvimos con Giuseppe Caputo, ¿recuerdas, Mario, cuando presentamos Un beso de Dick, ¿no?
no por desear un hombre fuerte en la cama o un hombre masculino, musculoso, quiere decir que uno sea un sujeto patriarcal, ¿no? Eso yo creo que hay que distinguirlo porque, digamos, en la sexualidad también hay cierto teatro y además es la oportunidad también de que en el acto sexual o en la privacidad de la escena sexual, pues esa masculinidad entre en unos roles teatrales o se teatralice o se carnavalice o se subvierta, ¿no? Pero sí creo que el problema es más que el deseo, que no se puede problematizar o censurar en términos de que hay una manera de desear que es más libre o más emancipada en términos de más desvinculada de los modelos patriarcales. Sí pienso que los roles sociales sí son importantes, ¿no? Porque ya los roles sociales no pertenecen a una esfera íntima o privada donde se puedan teatralizar, sino que imponen unas cargas y es el rol de cuidadora, el rol de esposa, el rol de madre. Entonces yo sí haría esa distinción, dejando el deseo como en un espacio de libertad donde uno desea lo que quiere ¿no? Y ya después uno verá qué hace y cómo transforma ese deseo en un teatro ¿no? Yo creo un poco que es como, bueno, digamos, esto también es especulación mía, ¿no? Porque evidentemente en los campos del deseo es muy difícil que uno pueda llegar a tener cierta claridad porque hace que sea, digamos, el deseo por su propia naturaleza es como oscuro, digamos. Pero Sí. siento que hay como una correlación que uno no sabe muy bien en qué lugar está y es que tanto el deseo lo somete a uno a ciertas prácticas como convencionales y tradicionales que de alguna manera domestican ese deseo, ¿no? o lo esconden de alguna forma, o que tanto uno, digamos, realmente explora en las prácticas formas de desear que tal vez no parecían habilitadas, pero que en esos cambios, digamos, por ejemplo, en los cambios de sexualidad, de orientación o de posición, ¿no? Pues descubre y puede como disfrutar. Sí, pues ahí viene la gran pregunta por la representación. Si nosotros deseamos porque proyectamos en el deseo lo que hemos visto representado, sí, o sea, como si ese deseo también es culturalmente inducido o culturalmente creado. Y si otras formas de representación de los cuerpos pueden llegar a, entonces también introducirnos en otros campos del deseo, que eso me sonó como un salmo, ¿no? Los verdes campos del deseo. Sí, bueno, por aquí hay Bueno, más. sí, voy a leerlo de Gloria o quiero leerlo usted. No, léalo usted. Igual que Gloria Morales dice, igual que en Señorita María, vemos a estas dos mujeres como cuidadoras y con tareas del hogar, pero también vemos cómo Mavi usa el sistema para asistir a clases de canto, ser voluntaria, ser útil, ¿no? Entre comillas, le retribuye al régimen con su forma de participar como ciudadana. Pero si es un cuerpo conforme, totalmente incluido en el sistema. Solo me pregunto, ¿por qué pedirle tanto al cuerpo trans que ofrezca una comprensión retadora de lo femenino? Esa es una gran pregunta. Una Sí, muy es buena buenísimo, pregunta sí. porque es como una pregunta que siempre se le ha hecho, digamos que siempre ha atravesado el discurso trans, ¿no? Y es como una pregunta que uno suele hacerse como desde digamos, esto, por favor, espero no equivocarme en decirlo, pero como desde la seguridad, es que yo no sé si es seguro, ¿no? Pero aparentemente es segura la posición cis, ¿no? O sea, uno desde su conformidad con el género, ¿no? Se hace unas preguntas sobre lo trans pues que a veces uno no sabe qué tan adecuadas o no son. Y es, bueno, si lo trans está cuestionando el género, ¿por qué aparentemente se conforma tanto a esas imágenes de género, ¿no? Y esa pregunta parece como una forma de cuestionamiento y de reclamo, ¿no? Un reclamar a lo trans. Y es muy válida la pregunta de, bueno, ¿por qué las mujeres trans tienen que ser las encargadas de, además de ser trans, de construir el género femenino, ¿no? La imagen del género femenino? Pero no sé qué opinas. No, yo les recomendaría que vean este documental que está circulando en Netflix, Disclosure, que me parece que da muchas alternativas cuando ellas mismas se cuestionan por esa espectacularización de lo femenino que se da en muchas mujeres trans. Es que yo aquí siempre patino en los términos porque ya pienso que si digo mujeres trans, entonces estoy diciendo que las trans no son mujeres. Bueno, es decir, sepan que, que no quiero caer en ningún tipo de incorrección política.
Pero bueno, es eso. Y lo digo mujeres trans porque también hay hombres, pues hay tránsito hacia hombres, ¿no? Entonces me Sí, parece sí. importante mantener esa distinción. Pero pues no sé si recuerdas ese momento en donde ellas explican por qué esa exacerbación de lo femenino, pues como también una forma también de defenderse, además también tiene que ver con la manera en que en los lugares, en los roles sociales en que han sido expuestas, ¿no? Como Sí. prostitutas, como artistas, como parte del espectáculo, donde esa exacerbación de lo femenino es su moneda de cambio ante el mundo, ¿no? Sí, Me y parece que es así que lo dicen, ¿no? y hay una, vamos, hay como una cosa que es bien clara, que lo dicen ahí en ese documental las chicas, y que también, digamos, acá ahora yo voy a hacer como una recomendación. Hay una chica que hace unos videos muy buenos que se llama ContraPoints, y ella tiene uno digamos, sobre el género, ¿no? Sobre la construcción de género, y es una chica trans también, y habla de esta pregunta y ella dice, bueno, es que las mujeres trans han luchado constantemente por ser reconocidas como mujeres, y aparentemente la forma en la que una mujer es reconocida como mujer sí se ve como una mujer, ¿no? Y, y si una mujer trans, yo no, acabo de hacer como otra recomendación, yo no sé si ustedes leyeron el texto que sacó la red comunitaria trans de Descorazonadas, ¿no? Que son como estos testimonios de algunas de las chicas de la red comunitaria trans. Y una de ellas, que es una chica con pelo largo y que se viste de chica, pero la voz es muy masculina, siempre se dirigen hacia ella como un hombre por la voz solamente, ¿no? Como recordándole, tú puedes hacer lo que quieras, pero vas a seguir siendo un hombre y te vamos a seguir diciendo hombre. Pues supongo que también en muchas ocasiones el llevar al extremo lo femenino o esa feminidad es una forma de proteger también esa identidad y decir, quiero que todo el mundo sepa, apenas me ven, que soy una mujer y que no quepa la menor duda, ¿no? Entonces, pues supongo que esa es como una manera también de entender Sí, esa sí extremación de la feminidad. es exacto como lo dice Valentina y como lo dicen las chicas del documental, que es o sea, es una estrategia de supervivencia. Y lo dice Valentina también, dice, las mujeres trans se ciñen a los estereotipos de género para sobrevivir en una sociedad en la que se les cuestiona todo el rato, tal como acaba de decir Mario, verse como mujer les facilita mucho más las cosas. Sí, sí, Eh, encorazonada, sí. Bueno, y entonces, digamos, solamente como para responder un poco Con más a respecto lo a que decía María. encorazonadas y a lo que decía Javi anterior, sí, yo creo que ahí también en ese discurso del personaje sobre sí misma se notan los años, se nota todo lo que hoy lo podemos ver como un discurso muy conservador, pues porque no ha pasado todo este tsunami, digámoslo así, que, que nos ha atravesado y también en Latinoamérica, los estudios de género, el cine, las redes, la política pública LGBTI más, o sea, como que todo eso ha cambiado la autopercepción naturalmente de las personas trans y la autopercepción también del discurso. Bueno, digamos, sí creo que es importante considerar que este es un documental de 2010 y que esos años se notan. Sí, 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 y creo que, digamos, sí, me parece muy importante hacer esa aclaración. Voy a leer lo que dice Juan Camilo después de lo que dijo Gloria. Yo sé que llevo como 7 mensajes retrasados, pero no quiero dejar de leer nada. Estás hablando del esposo de Mavi, ¿no? Que Pedro nos dijo que sí se habían separado, ¿no? Dice que a él le pasó igual a Juan Camilo, ¿no? Es curioso que el marido no salga, solo parece salir arropado en una escena en la que ella se acuesta a su lado, y ese parecer me parece muy importante porque no sabemos si efectivamente hay ahí un hombre o lo que hay es un maniquí o lo que hay es solamente una rume de cobijas, ¿no? Entonces, pero sí hace referencia a ese cuerpo que acompaña, ¿no? Que estaría ahí al lado, ¿no? Completando lo que sería la pareja, ¿no? Pero es una voz ausente sobre ese debate contemporáneo del que habla Pedro. Es interesante la conferencia de Brigitte Baptiste, no sé si se escribe, no, sí se escribe así, que está rondando por ahí, que se llama Nada más queer que la naturaleza. Sí, es que esa TED Talk que dio ella, que es muy particular. Y yo acá solamente agrego una cosa, y es que en el documental dice Mavi, una vez por lo menos, tal vez lo dice más, pero yo recuerdo una vez que dice, la gente no entiende la naturaleza, ¿no? La gente no me entiende porque no entiende que esto que yo quiero es natural.
y lo natural no se entiende, ¿no? Que es, vamos, una declaración bien importante, porque si hay algo que se supone que deberíamos poder entender en términos muy conservadores, es lo natural, porque tenemos supuestamente las herramientas analíticas para poder entenderlo, ¿no? Pero finalmente lo natural es todo lo que se nos escapa de esas herramientas, es decir, lo que está más allá de nuestra propia concepción, ¿no? O de formalización, más bien. Y dice Valentina, que fue lo que ya dijo Pedro, y, ok, dice La Casa de la Soledad, la directora Marilyn Solaya realiza en 2014 una película de ficción llamada Vestido de novia, que se inspira en la historia de Mavis Ussel y su relación en pareja. Ah, muy bien, muchas gracias. Vale mucho la pena ver esto. Bueno, Pedro, entonces, estamos teniendo acá como punto de partida esta cuestión de la... No le oímos, Pedro. ¿Perdón? No le oímos. Algo pasa con su micrófono, parece. Pero, o sea, ¿me han Ahí sí. escuchado alguna cosa de la que he dicho o nada se ha escuchado? No, solamente los últimos 15 segundos no le oímos. Sí. Bueno, no, ahora sí me escuchan. Sí, yo creo que algo pasa con este audífono. ¿Cómo fue? No. Bueno, que nos comentaron esta película de ficción que pues valdría... Sí, estoy viendo. No, Mario, yo quería que no dejáramos de hablar de una cosa que me parece muy, muy interesante en el documental, y es la relación del personaje del personaje niño con la música, ¿no? Lo habíamos hablado porque no sé si alcanzaste a ver o alguien ha visto Mila Caos de Simón Pató, que es un retrato también de un joven que hace shows de transformismo en Cuba, pues sí, en La Habana. Y también este personaje, este jovencito, eh, interpreta, su show principal es una interpretación de una canción de María Teresa Vera que se llama Lo Material. Entonces me parece interesante como esa relación también de estos personajes con la gran cultura popular cubana, y yo lo llevaría un poquito más lejos a pensar un poco la relación que todo el mundo LGBT tiene con la cultura popular, y cómo en realidad lo que hemos hecho es una mariconización de la cultura, sobre todo de la balada, sobre todo de la canción popular, cómo realmente ahí las personas queer, para llevarlo pues a un término más general, nos hemos leído en clave, ¿no? Cómo esa cultura popular, las canciones, la balada, las telenovelas han sido un lugar extraordinario de reconocimiento y de reconocimiento, un lugar donde nos hemos reconocido y donde hemos sido también, pero de manera como sinuosa, no de forma transparente, sino que hemos habitado esos lugares con con todo su barroquismo, ¿no? Pues digamos que tristemente la cultura mainstream, la Netflix para empezar, pues ha cooptado y se ha apropiado también de esa, se ha apropiado de eso, y pues es claramente lo que se ve en una serie como La Casa de las Flores, ¿no? Como habla de eso, pero al mismo tiempo apropiándoselo culturalmente, ¿no? La balada, la telenovela, los grandes íconos. Entonces ya puesto en Netflix, pues uno ya empieza como a dudar un poco también de si esto se vuelve una nueva normalidad, ¿no? Sí, totalmente, sobre todo como una forma de, digamos, ¿cómo decirlo? Como una forma a la que apelar para aparentar, ¿no? Para aparentar algo, ¿no? Y que de un poco como que sí desdibuja o diluye ese elemento inicial, un poco como de acompañamiento que significaban este tipo de canciones y de cultura para una parte de la población que sentía que no encajaba en otro lugar, ¿no? Porque, digamos, en la escena de la reconstrucción en el documental es muy claro, ¿no? Que el único lugar en el que ella encuentra, o en el que ella se encuentra, el único lugar en el que parece que puede sentir que no está siendo rechazada, es en este lugar de música donde puede oír, ¿no? Con los audífonos la música y las canciones de Beatriz Márquez,
y con eso sentirse identificada, acompañada, no sola en ese mundo. Y creo que eso, digamos, eso acompaña de una manera muy particular la construcción de, pues, de las identidades, no en el sentido sexual, sino de las identidades como formas, digamos, de aparecer en el mundo, ¿no? De aparecer frente a los otros. Y, y además, No, pues como dice usted, está, digamos, eso atraviesa pues todo el continente, todo, digamos, toda la parte latinoamericana, ¿no? O sea, de México hasta Argentina. no, y el espectáculo, la canción, el espectáculo en su denominación más amplia como un lugar de contrabando, un lugar donde se contrabandean identidades y donde se performatiza de verdad. Bueno, pues es que los ejemplos son enormes, ¿no? Pues lo decía Chabela, no sé si vieron recientemente el documental de Chabela, cómo ella podía ser todo lo lesbiana que fuera arriba del escenario, pero pues abajo tenía que ser una gran señora, ¿no? Entonces, como el escenario como un espacio en suspensión donde había una liberalidad que en las relaciones cotidianas no existía. Yo creo que eso atraviesa totalmente nuestra educación, la educación sentimental de las personas queer, el espectáculo como nuestro lugar de reconocimiento, performatividad, y pues por eso nuestra relación, yo creo que con los reinados, ¿no? Con todos los lugares donde evidentemente se le ha dado salida culturalmente a antes de la emancipación política y antes del consenso social. Y pues sí, a mí en realidad sí me parece discutible o curioso por lo menos que hoy en día la mayor parte de la educación, digamos, en identidad de género y en que nos venga de la televisión, nos venga del discurso más mainstream que existe, ¿no? Pues como Netflix otra vez haciéndose cargo también de la expresión de estas disidencias y de estas diversidades. Entonces me pregunto si ahí no hay de alguna manera eso que también muchos hemos discutido, si precisamente la identidad de hecho no es realmente el corazón del capitalismo un poco, ¿no? Y las políticas identitarias no son realmente también el corazón del capitalismo. Sí, sí, y esa discusión la tuvimos también un poco la semana pasada cuando hablamos de Moonlight y de las etiquetas, ¿no? De las etiquetas como formas de poder identificarse para poder ser, digamos, un consumidor, ¿no? Es decir, ya que me identifico en un lugar, entonces ahora sí saben qué venderme y ya puedo comprar, ¿no? Y en ese momento pues se reconoce mi identidad y mi identidad no solamente es reconocida, sino aplaudida, celebrada y motivada, digamos, ¿no? Como que sigue siendo así como eres para que sigas Un nicho, un consumiendo. nicho. Soy un nicho consumidor, entonces Ujú. un nicho al que le hacen su serie y al que le hacen. En fin, es muy complicado, pues, porque yo creo que las luchas por lo que acabamos de decir, las luchas por la representación, pero un poco, este triángulo, identidad, representación, espectáculo, me parece que es central a todo lo que está pasando, ¿no? Hay otra manera, entonces mi pregunta es si hay otra manera de tramitar eh, estas luchas históricas tan necesarias por fuera de esa triada identidad, representación, espectáculo, porque pareciera que todo termina volviendo hacia allá, ¿no? Todo termina siendo subsumido por ese triángulo de las Bermudas, ¿no? Menos mal que esa es una pregunta retórica que tiene que quedar abierta y no necesariamente hay Sí, que sí. responder, porque, porque creo que tendríamos como dificultades. Hay una cosa que sí me gustaría como insistir un poco y pues ya que este lo trajo como a la discusión es si esa, digamos, no exactamente, pero de alguna manera la película inicia y comienza con la canción de Beatriz Márquez, ¿no? Es como, ¿no? Y yo no sé, digamos, yo no sé como, cómo entender ese, porque además termina, digamos, la película, mejor dicho, cuando oímos la canción, bueno, no me acuerdo si la vimos exactamente, pero cuando oímos hablar de Beatriz Márquez, vemos a una dramatización de un niño que está en una tienda de discos oyendo un disco, ¿no? Y cuando volvemos a oír la canción, es al final de la película cantada por ella en una especie de espectáculo, ¿no? De su pequeño espectáculo, ¿no? En donde de alguna manera como que se le reconoce, esta es tu canción, quiero que vengas y cantes tu canción, ¿no? Entonces yo no sé cómo qué opina usted de este recorrido
como que inicia con la canción de Beatriz Márquez en el disco de Beatriz Márquez, oída por un niño, que termina cantando esta canción siendo ahora Mavi. Pues que me parece muy bello, me parece que tal vez lo más bonito de la película, porque es también como el tránsito, el otro tránsito de espectadora o de lectora, bueno, espectadora, oyente, a cantante, ¿no? O sea, de receptora pasiva a, a ente creador, autora, cantante, ¿no? Es que ese es el, no el verdadero tránsito, porque entonces no me parece otro tránsito paralelo, ¿no? Y una verdadera emancipación del personaje, ¿no? Poder lograr pasar de... Y además que recuerdan, el niño no está simplemente escuchando a Beatriz Márquez, sino que está llorando mientras la escucha, o sea, está simplemente construyendo una identidad marginal, victimizada, aunque no sé si marginal victimizada, porque al mismo tiempo ella lo que dice es que ahí encontró el único lugar de solazo, o sea, también es como, ¿será que nuestras lágrimas y nuestro melodrama es también nuestra emancipación, no? Puede ser. Pues yo pensaba un poco también eso, porque al final, digamos, eso que usted dice, ese tránsito de pasar como de como el puro receptor a ser productor, ¿no? Y creador, eh, pues parece un triunfo también, me parece uno de los triunfos que tiene el personaje, ¿no? Como parada frente a una comunidad que además, digamos, que demandó que ella cantara, ¿no? O sea, como que le pidió a ella que cantara esta canción, además esta canción que es como con una letra bien particular, ¿no? Apelando a la felicidad, a lo que significa la satisfacción, realización plena, ¿no? Entonces yo creo que hay un triunfo, tal vez asociado a eso que usted decía del escenario, como esa suspensión de las, digamos, de las, bueno, si voy a decirlo así, como del tejido normativo, ¿no? Donde se suspende un poco y no existen esas necesidades de someterse a unas miradas externas, bueno, por más paradójico que parezca lo que estoy diciendo, ¿no? Pero el espectáculo permite eh, como liberarse de una mirada externa que fija, y ahí como que parece más bien ser ella la que construye esas miradas, no sé. Sí, sí, el espectáculo, la balada, el melodrama, la telenovela, siempre fueron queer. Siempre fueron, para volver al comienzo, pues siempre fueron organismos muy híbridos, muy monstruosos, ¿no? Verdaderamente monstruosos. Pero al mismo tiempo, tremendamente reguladores, ¿no? O sea, desde otro punto de vista, muy reguladores. O sea, no fueron una sola cosa, sino que liberaban y al mismo tiempo regulaban. Permitían una expansión y después controlaban. Es como muy paradójico, bueno, es como la vida. Bueno, Javi dice aquí que esa película Viva de Paddy Breathnach, que creo que es un irlandés que la filma en Cuba, que estuvo nominada a un Oscar como mejor película extranjera. Yo ahora no sé todo, esa película, sí, irlandés. Esa película, ahí también aparece Mila Kunis, de hecho, ¿no? En esta película. El que me contó una historia terrible, pues que detesta esa película como un ejercicio de extractivismo, es Simón Pato, pero en este momento no recuerdo los detalles de su odio con Viva, pero pues sí es una película claramente que utiliza no sé Javi qué piensa de ella, pero utiliza todo ese espacio, porque yo no la recuerdo bien, yo la vi en un festival de La Habana, precisamente creo que la única vez que fui a La Habana, no sé si otra vez, sí creo que la única vez que fui a La Habana justamente la vi en un festival, y sí resultaba una película muy conciliadora, y muy conciliadora como de esa idea de una Habana, de una Cuba abierta al mundo, de una Cuba, de la nueva Cuba, ¿no? De la Cuba que se abría progresivamente al capitalismo y también necesitaba proyectar una imagen un poco de tolerancia sexual, digámoslo así. No sé quién más la ha visto, bueno, Yo la vi también me pareció muy conciliadora en muchos sentidos, pudiendo ser mucho más, no sé, como más perturbadora, no sé, perturbadora no en el sentido en el sentido como de generar más movimiento, ¿no? Yo siento como que sí es una película que concilia todo muy,
rápidamente al final. Pero bueno, no sé si la vi hace mucho tiempo también, pues no la tengo tan presente en este momento. Bueno, no sé si alguien, Sí, yo alguna también otra. quería saber si alguien más quería preguntar algo. Yo seguro tengo más cosas para decir, pero no quiero hacerme dueño de esta palabra. No, Incluso pues, pueden hablar, ¿no? Creo. hola, Pues sí, sí con micrófono. pueden hablar, si nos comentan ahí les activamos el micrófono, pero pues mientras tanto les iba como a recomendar la película de la próxima semana, también va a estar Pedro. Si alguna persona quiere participar como última pregunta, comentario, súper bienvenida. Y pues les cuento, se llama Reina de Corazones, es un documental argentino del director Guillermo Bergandi y habla sobre la cooperativa Arte Trans como un espacio en donde los integrantes pues se dedican a diferentes, no sé, como labores de prostitución y a través del arte como que buscan otro espacio para esto. Les recomiendo la banda sonora del documental, es bastante bueno, está disponible en Spotify. Y eso, si no hay más preguntas, más comentarios, estaríamos como dando cierre. Sí, no, Juan Juan Camilo quiere Camilo, decir algo. sí, aquí te voy a abrir el Ya. micrófono. No, agradecerles a Pedro, que hace rato no nos veíamos, y a Mario, es que lo he venido conociendo a lo largo de este ciclo, pues así sea acá a través de la pantalla, porque pues acá hay muchos chicos jóvenes, hoy particularmente ingresaron mucho parche de la caja negra, mucho menor de edad, que es aficionado al cine, pero que además tienen muchas preguntas. Y me parece que, bueno, para mí también en lo personal, muchas de las cosas que dijeron me han puesto a pensar y demás, pero quería resaltar la importancia de estos acercamientos y estas charlas y digamos que siento que pueden cuestionar y ayudar también a pensar y a repensarse estos pelados pues que creo que en medio de tanta confusión y tanta cosa, es bueno que al menos se planteen las preguntas adecuadas sobre todo esto. Entonces, muchas gracias por eso. Era simplemente decir eso. Pero ¿cuáles son las preguntas adecuadas? A mí eso me preocupa. Pedro, por ejemplo, lo que me parece muy interesante, esta triada de la que usted hablaba, el problema de la identidad, este capitalismo, digamos, esta cultura capitalista en la que vivimos, consumista, que es como un monstruo que absorbe todo, que lo contracultural luego se vuelve algo como legitimado y termina vendiendo unos ciertos parámetros de comportamiento incluso. Entonces, repensarse las preguntas que ellos mismos tienen desde estos otros aspectos me parece muy interesante. Y por eso, pues, Sí, es que aplaudo el debate. yo lo resumiría así, Juan Camilo. O sea, estas luchas nunca son un punto de llegada. Es decir, si no se examinan, yo mismo como hombre gay he tenido, y lo decía en otro foro con Mad Love hace como 15 días, el Día del Orgullo precisamente. O sea, si esto no se examina permanentemente, si uno no se autocuestiona su posición, porque es facilísimo llegar a la comodidad de llegar a volverse precisamente parte del establecimiento, a acomodarse, a, sí, a volverse mainstream, ¿no? Hegemónico. Y yo creo que el peligro está a la vuelta de la esquina. Porque finalmente la lucha sí es por tener una visibilidad y por de alguna manera las luchas políticas siempre son luchas por la hegemonía. La pregunta es la hegemonía para qué y cuando la hegemonía sea hegemonía, ¿cómo intentar que no se comporte como siempre se han comportado las hegemonías, ¿no? O sea, de manera aplanadora, sí, tiránica. Y Yo creo que la única manera de evitar eso, pues claro que pareciéramos estar aquí repitiendo las palabras de Castro o un dogma comunista, ¿no? De la permanente autocrítica y de la permanente... Es que ellos no lo hicieron bien. O sea, el comunismo nunca se autocriticó de manera suficientemente, crítica. sí, de manera suficientemente crítica. Entonces eso es muy fácil decirlo como dogma, pero no es tan fácil. Yo solo que quisiera agregar, digamos, a lo que dijo Pedro y a lo que comentó Juan Camilo, es que
digamos, celebro muchísimo la participación de los jóvenes acá y su interés en cuestionarse y todo eso. Pero yo creo que hacen un gran aporte es porque también nos hacen preguntarnos muchas cosas a nosotros, ¿no? O sea, esto, digamos, es como que una de las cosas que yo más he tenido como que, digamos, no aceptar, porque no es que me haya costado, sino de como darme cuenta, es como cada vez que uno cree que ya entendió algo, la juventud o alguien viene y le dice le hace a uno una pregunta que uno no se esperaba que pudiera ni siquiera ser formulada, ¿no? Y es en eso ya hay como un gran choque ahí que uno dice, esto me hace pensar en algo que nunca había podido, ¿no? Y acá volviéndome como más romántico, digo, ese es el impulso poético, ¿no? Es como la posibilidad de una creación de algo que no existía, ¿no? Sí, bueno, aquí está diciendo Javi algo sobre Viva. No conozco bien los trasfondos de menciona Pedro, extractivismo cultural, pero claramente la película es una mirada extranjera de Cuba. Aún así me parece que alcanza a problematizar el tema de la homofobia en La Habana, social y familiar, la prostitución masculina y la pobreza en la cual viven los cubanos. También hace un énfasis en cómo la cultura popular, en particular la música y la cultura de sirve como un camino para la expresión de las identidades queer. Además, creo que recupera el melodrama como parte de esto último. Con todo y eso, es una narración que apela a ser más accesible y no pretende ser disruptiva en su representación de la diversidad sexual. Sí, yo creo que hay un asunto clave, como tal vez para terminar, no sé, es también no una explosión de representaciones. Digamos, es muy celebrable lo que está pasando en el espacio audiovisual contemporáneo, ¿no? De estas representaciones, muchas representaciones en series, en programas de televisión, en películas, pero esa multiplicación de representaciones, si no va acompañada también de una disrupción en las formas de representación, pues va a ser como, es la mitad del logro, ¿no? De hecho, hay otra cosa, bueno, pero eso sí sería otro foro y sería muy problemático, que eso también lo dicen en Disclosure, y es que a mayor visibilidad, mayor violencia. O sea, como a mayor visibilidad, mayor homofobia, que eso es un gran Y dilema. mayor riesgo, ¿no? Mayor riesgo Mayor de... riesgo, sí. Entonces, y sobre todo el riesgo patente y bastante posible de empezar a extrañar la clandestinidad, ¿no? Como, ay, es que era tan rico cuando nos teníamos, cuando todo era a las escondidas, porque es probable que hubiese, no menos violencia, pero otras formas de violencia, ¿no? Y que mucha gente las considere preferibles. Es un debate completamente distinto, pero pues lo curioso es que en el corazón mismo de un documental, digamos que es casi que oficial de la militancia trans en Estados Unidos, como es Disclosure, se plantea ese problema de que la mayor visibilidad al mismo tiempo trae como, porque un poco todo lo que siempre se han buscado, todo lo que estas luchas han buscado es la visibilidad, la visibilidad. Y lo que plantea este documental es el riesgo de que esa visibilidad pueda llegar a ser contraproducente en términos de más violencia, sí. Bueno, pues muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a Valentina y a todos y a todas por estar acá. Muchas gracias, en verdad. Gracias a Gracias a todos y ustedes. todas y todes. La próxima vez ojalá participaran Hombre, más. No, gracias a Pedro, a Mario, a Museo y a La Caja Negra por permitirnos estos espacios y por aceptar nuestra invitación. Les recordamos seguir en redes sociales a Museo Q, a La Caja Negra en Facebook y a Casa La Soledad en Instagram y en Facebook. Ahí se van a estar enterando de la programación y ese link que enviamos ahorita de Eventbrite para que se inscriban para la dentro de 8 días, que va a ser también con presencia de Pedro y de Mario, pues para seguir con esta conversación ya como en torno a otro docu, ¿no? Muchísimas gracias y pues roten la información. Se cuidan. Feliz noche. Chao. chao, chao, muchas gracias. Chao.